todos, gracias por acompañarnos una vez más en este su canal Reevolución. Bueno, antes de dar inicio a lo que es el tema del día de hoy, quiero esclarecer de que este canal no pretende hablar de política ni de políticos, porque eso es lo que últimamente nos han estado malinterpretando con los temas anteriores. En este canal no pretendemos ni insultar al presidente, ni a ningún político, ni nada que tenga que ver con la política. Únicamente nos vamos a enfocar hacia la sociedad. Tampoco buscamos ser alborotadores ni propiciar ningún movimiento revolucionario con manifestaciones, con armas, ni a golpes, porque eso no ha llevado a nada a nuestro país. Lo que nosotros necesitamos es ser conscientes, informarnos bien, tanto de nuestra historia como de nuestro presente, para poder comprender el presente, no repetir muchas cosas atroces de la historia y trascender, conociendo también nuestros derechos y haciéndolos valer. En este canal nosotros lo que buscamos es dirigirnos a la sociedad, haciendo un pensamiento crítico y consciente con respecto a todo lo que nos rodea en nuestro país. Para dar comienzo les hablaré un poco sobre el dato histórico de cómo se vivió en aquellos entonces cuando el petróleo estaba bajo el dominio de manos extranjeras. O sea, estaba privatizado. En su mayoría de los empresarios eran estadounidenses. Y pues hoy en día pues está muy escuchada la reforma energética, la privatización del petróleo, y nos pintan un mundo de color rosa, que va a haber trabajo, va a haber chamba para todos, va a progresar el país, pero la realidad es otra. Demos comienzo entonces con ese dato histórico. La historia de nuestro petróleo data desde el año de 1863, cuando se perforó el primer pozo petrolero, pero fue para 1901 cuando se desarrolló la industria petrolera, principalmente para el combustible que se requería para los vehículos de ese entonces, que pues eran las carcachas. En ese entonces gobernaba Porfirio Díaz, a lo que ahora denominamos el porfiriato. En su época del gobierno de Porfirio Díaz fue una época de claroscuros, ya que se impulsó la industria, pero pues también acrecentó el índice de pobres. Ya desde entonces Porfirio Díaz dejó un mal pensamiento para los futuros gobernantes y dijo algo así: estoy convencido de que la acción particular estimulada por el interés privado es mucho más eficaz que la oficial. En otras palabras, Porfirio Díaz privatiza los recursos dejándolo en manos de los extranjeros, que en su mayoría eran estadounidenses. Con esto, pues truncó el progreso de México al no salir adelante con nuestro propio esfuerzo. Gracias a esto, de 1884 a 1892, 29 compañías extranjeras se apoderaron, por sus ganas, de 16.643.000 hectáreas. Y no bastando con eso, el gobierno les vendió a esas mismas compañías y a otras personitas 18.474.000 hectáreas al ridículo precio de 40 centavos cada hectárea. Y recordemos que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Todo ese territorio estaba destinado para explorar y explotar el petróleo mexicano. Desde ese entonces, los extranjeros, en su mayoría estadounidenses, se adueñaron del negocio del petróleo. El pensamiento de don Porfirio Díaz de creer que la privatización era mejor que la nacionalización lleva a México a finales de su gobierno a la pobreza extrema, ya que según el censo oficial de 15 millones de habitantes que había en ese entonces, 9.059.752 vivían bajo la servidumbre y la esclavitud en más de 10.000 haciendas. Y para esto las personas sobrevivían con un salario ridículo de 25 a 30 centavos diarios. Actualmente el sueldo mínimo anda por ahí de los 7 pesos la hora. ¿Y no creen que hay una ligera semejanza con lo del pasado? Ahora nos promueven la privatización, dizque para que haya más chamba. Tal vez te preguntes por qué carajos hablo del pasado si estamos viviendo en el presente. Pero lo hago con la finalidad de poder visualizar lo que nos depara el futuro si repetimos lo que se vivió en el pasado en este país. En 1917, en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se estipuló la nacionalización de todos los hidrocarburos en el territorio mexicano, pero a los extranjeros no les importó y se impusieron con todo el poder que ya habían adquirido. Fue hasta 1938, el 18 de marzo, cuando el honorable presidente Lázaro Cárdenas realizó la expropiación del petróleo, cosa que no fue fácil, ya que los extranjeros exigían una indemnización para poder dejar el petróleo en las manos mexicanas. Mucha gente colaboró apoyando al presidente, dando donativos desde 5 centavos con tal de liberarse de la opresión extranjera. Ahora nos quieren quitar lo que por derecho nos pertenece, lo que ha ayudado a la economía del país hasta el momento. Bien, ahora quitándonos ese trago amargo de lo que ha sido nuestra historia, pues vayamos a conocer ese país del cual podemos seguir su ejemplo, un país que ha crecido económicamente, ha creado una cultura futurista sin descuidar la tradicional. Vayamos a conocer a Dubái.